Bueno, entonces miren, esto es el de resultado de aprendizaje 1.2, tiene que ver con lo que es la elaboración de un proyecto de instalación de redes de datos. Eso es, solo es un proyecto. Físicamente no se va a armar nada, eh, ni van a cablear, ni van a hacer nada de eso. Solamente es proyecto de lo que se debe hacer, bueno, de los elementos que tiene que llevar, cuánto cuestan, etcétera. Bueno, entonces, esa es esa parte. Ahora, antes de elaborar el proyecto, pues, hay que saber o analizar los requerimientos que va que requiere mi red o que necesito para mi red. Entonces, vuelvo a repetir, ¿alguien me puede decir qué es un requerimiento? ¿O qué entiende que es, en general, qué es un requerimiento? Las Creo que características se va a necesarias. necesitar Características necesarias, ¿alguien más? Por ahí escucho otra voz. algo que se necesita. Algo que se necesita, ¿sí? O que requiero para hacer algo. Eso es un requerimiento. Algo que se necesita, algo que tengo que tener para cumplir lo que yo necesite o lo que tenga que hacer. Por ejemplo, cuando les piden a ustedes que te van, no sé, para inscribirte, por ejemplo, ahí en la escuela, pues el requerimiento o los requisitos, vamos a ponerlo así, serían los documentos, la boleta, tu comprobante de domicilio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Siempre me van a solicitar algo para poder implementar eso que se necesita hacer. Ok, entonces bueno, para poder implementar la red necesito analizar los requerimientos de mi red o lo que voy a necesitar para poder implementarla. Entonces bueno, ¿qué es un requerimiento? Es una condición o capacidad que un usuario necesita para poder resolver un problema o lograr un objetivo. Eso es un requerimiento. Eh, Capacidad o condición que debe exhibir o poseer un sistema, o en este caso la red, para satisfacer un contrato, estándar, especificación u otra documentación formalmente impuesta. En este punto, cuando se va a implementar una red, o esto está enfocado un poquito a cuando se desarrolla software, siempre se firma un contrato o hay un acuerdo hecho en papel donde dices que tú vas a hacer tal cosa, vas a hacer una red con tales características, etcétera. Entonces, bueno, esas cuestiones hay que tomarlas en cuenta y bueno, lo que se va a plasmar en papel se tiene que realizar. Ahora, ¿por qué se tiene que plasmar en papel? Pues para que no haya problemas tanto para uno que lo está haciendo como la otra parte que lo está solicitando. Entonces se tiene que llegar a un acuerdo. Eh, También un requerimiento es una condición o capacidad que debe ser conformada por el sistema y algo que el sistema debe hacer o una cualidad que el sistema debe poseer. En este caso de una red, pues la prioridad o la característica principal de una red, recuerden que es compartir información. Eso es lo que hace en este caso la red. Ahora, ¿qué tipos de requerimientos hay? Tenemos los requerimientos funcionales, que son una descripción de lo que el sistema debe de hacer, y ese tipo de requerimiento especifica algo que el sistema entregado debe ser capaz de realizar. Es decir, yo digo que mi red va a hacer tal cosa o bueno, va a tener conexión a internet y que voy a poder imprimir en red, etcétera. Entonces, ese requerimiento se tiene que especificar, se tiene que planear y ya una vez que se entrega, ya está tu red terminada. Entonces ya verificas que realmente pues se conecten entre todas las máquinas y que cualquiera de ellas de los equipos puede ser, por ejemplo, capaz de imprimir en red a una impresora o varias impresoras dependiendo lo que se necesite hacer. Entonces, si yo digo que mi red va a hacer algo o va a tener ciertas características, eso lo debe de tener. Si no, no sirve. Y la otra es el requerimiento no funcional. Es decir, re- bueno, tiene que ver con el rendimiento, la calidad, etcétera. Se especifica algo sobre el propio sistema y cómo debe realizar las funciones. Entonces, aquí la red, vamos a aplicar este concepto a la red. Bueno, la red debe estar bien estructurada, siguiendo las normativas
o las normas que existen para armar el cable, los conectores, las topologías, los protocolos, ¿sí? La seguridad que debe de tener, etcétera. Entonces, con eso me aseguro que mi red va a funcionar de manera correcta y bueno, va en el área que se va a planear o montar, va a realizar de manera correcta pues, para el propósito de esto, que en este caso sería compartir información. Au. Bueno, continuando con los tipos de requerimientos, bien, algunos ejemplos de aspectos solicitables son la disponibilidad, el testeo, el mantenimiento y la facilidad. Tanto cuando se hace software como cuando se implementan cosas físicas como una red, entonces hay que probarlas, obviamente se tiene que poder dar mantenimiento y que ese mantenimiento tanto sea preventivo como correctivo y no haya problema de que vaya a afectar el funcionamiento de todos los demás y que sea fácil de utilizar. Eso se refiere que cuando se va a implementar algo funcione de manera correcta. Y la otra va a haber ciertas limitaciones externas que afectan en forma indirecta al producto. Esas pueden ir desde la compatibilidad con cierto sistema operativo hasta la adecuación o leyes o regulaciones aplicables. Ok, miren, en el caso de redes, ustedes llevaron sistemas operativos, ¿cierto? Creo que es tercer semestre o cuarto, no recuerdo. ¿Quién les dio sistemas operativos? ¿Recuerdan, chicos? Harkin, Maestro en Haki. tercero. Ok. Eh, bueno, ya saben que hay diferentes sistemas operativos. Está bueno, Windows, Mac, Linux, etcétera, Unix, bueno. Pero hay algunos sistemas operativos, como por ejemplo los sistemas operativos de red, que normalmente se utilizan para dar no mantenimiento, dar un mejor funcionamiento a los equipos de la red. Ahora, no todos los sistemas operativos pues son gratis. Hay que pagar licencias si vamos a armar una red, y esa red va a ser como pública y va a dar un servicio al público. Pues cuando yo monto una empresa, pues van a verificar todos los datos de mi empresa. Entonces tendría que obtener equipos con las licencias vigentes de mis programas entre el sistema operativo y el software. Y entonces hay ciertas cosas que hay que tomar en cuenta cuando se van a montar. Entonces, por eso dice que estas pueden, bueno, hay ciertas limitaciones externas, como por ejemplo, una es el recurso económico, me va a limitar, porque si yo quiero poner cierto software, pues a lo mejor la empresa o el negocio donde lo voy a poner, incluso el gobierno, no tiene el recurso para montarlo o para ponerlo. Entonces, bueno, pues tendría que buscar alternativas como por ejemplo Linux. Yo utilizaría ahí por aquí una versión de Linux es para servidores o para estaciones y ya ahí esa parte me la estoy ahorrando. Si voy a contratar, por ejemplo, bueno, si le quiero poner internet y no tengo para contratar internet, pues ya me tengo que limitar y hay ciertas reglas que hay que tomar en cuenta o leyes para poder implementar ciertas cosas, pero a veces esas cuestan dinero y entonces no es tan fácil ponerlas. En el caso de una red pequeña, por ejemplo, en una casa, eso no hay bronca, pero ya en una empresa o por ejemplo, ahí en la escuela, o si han visto algunas máquinas, dice ahí, favor de activar Windows o falta de activar Windows, ¿sí? Entonces tienen ahí, pero no está activado. Y no es que no lo puedan activar, la cosa es que luego, si les caen, les hacen auditoría, ahí es cuando empieza a haber problemas. Ok, determinación de los requerimientos, eso está muy interesante, dice, para obtener los requerimientos de lo que yo voy a implementar, hay que capturar, bueno, captura de requerimientos con el objetivo de definir qué es el sistema. Entonces, tengo que ver qué es lo que voy a hacer o qué necesito implementar y a partir de eso ver qué requerimientos voy a sacar. Hay que sacar una documentación de requerimientos, todos los requisitos o todo lo que se va a implementar se tiene que plasmar en documentos para registrar ese proceso. Se van a dar cuenta que todo lo que se hace en las empresas, perdón, perdón, todo lo, Salud. gracias,
todo lo que se hace en las empresas o en gobierno, de que se vaya a montar algo, se desarrolla un software, todo se tiene que documentar. ¿Por qué se tiene que documentar? Para que si, por ejemplo, en el caso de una red, o vamos a poner un software también, si alguien entra nuevo a trabajar o el que lo estaba haciendo renuncia, bueno, se queda esa parte de la documentación por si llega alguien más o viene alguien nuevo a suplirlo, le digan, ah, mira, es que fulanito estaba implementando tal cosa o el área de sistema estaba, a ver, mira, aquí dejo este documento. Y entonces el que viene, que debe de saber obviamente también, va a ver ese documento y va a ver, ah, mira, estaba implementando la red y entonces la red la puso con la topología tal y puso tantos nodos y le puso tantos, bueno, tiene estos sistemas operativos en los equipos, etcétera, etcétera, ¿sí? Puso redes LAN o puso redes inalámbricas y trabajan a ciertas velocidades. Todo eso tiene que documentar. También por si llega a haber un error o fallos, ya el que lo llegue a reparar o bueno, corregir sepa en qué partes de la red puede meter mano o está el error. Entonces, siempre es importante documentar todo. Y bueno, hay que hacer una validación, dice que es el proceso por el cual se determina si la especificación es consistente, es decir, si los requerimientos satisfacen las necesidades del cliente. Entonces, si ustedes en algún momento vamos a pensar que trabajan por su cuenta y quieren hacer una red o un software o lo que ustedes quieran, bueno, como ya se hizo todo por un contrato, entonces el cliente pide algo. No, pues yo quiero que me armes una red para tantos equipos y que haga tales cosas. Ah, bueno, eso está por escrito. Ya ustedes ya documentaron todo y bueno, una vez que se termina, van a validar. Dice, ah, mira, sí, se imprime en red, sí. Tiene salida a internet, sí. Los equipos tienen tal seguridad, sí. Entonces todo lo que se hizo hay que validarlo que realmente funcione y ahora sí, como dicen ahí, que el cliente esté contento con lo que se le está entregando. Esa es la parte de la validación. Ay. Ok. ¿Qué características deben tener los requerimientos? Los requerimientos deben estar bien formulados para satisfacer varias características. Si no se hacen, deben ser reformulados hasta hacerlo. Es decir, si yo tengo mis requerimientos, el cliente me pide tales cosas y tengo que especificarlas bien. Dice, ah, quiero que tengan topología de estrella, quiero que impriman en red, que todas las máquinas se puedan ver, que tenga tal seguridad, que se utilice un determinado tipo de cable, todo eso se tiene que hacer. ¿Sí? Si no se llegan a cumplir porque a lo mejor el cliente no está satisfecho con lo que se quiere, pues se reformula y ahí entraríamos en una especie como de espiral, pero hay que tomar algo en cuenta. A veces los clientes o las personas o los jefes dicen, no, pues yo quiero tal cosa. Y ya uno dice, ah, bueno. Pero ya luego cuando se empieza a armar, te das cuenta que lo que quiere el jefe luego está medio manchado y o no es tan factible en ese momento hacerlo por muchas cuestiones. Algunas de esas son cuestiones económicas. Entonces, no, es que el jefe quiere que pongamos fibra óptica en toda la red. Pues no se puede porque sale muy caro. Entonces, eso queda ahí limitado o descartado, mejor dicho. Entonces, hay que tener cuidado con eso, con los requerimientos. Deben ser bien formulados y ya a través de eso ya se plasma una planeación de lo que se tiene que hacer. Y bueno, esta parte es importante. Necesidades y recursos. Siempre hay que ver, siempre hay que ver con lo que se cuenta. Es decir, ¿qué tiene? Porque en muchos lugares a lo mejor tienen su red, pero la tienen ya así muy tirada, no le han metido mano, no tiene tantas cosas, entonces luego la gente solicita actualizaciones. No, oye, es que mi red está muy fea, necesito que me la mejoren. Bueno, ¿qué tienes? Dice, se refiere a qué se necesita resolver y con cuáles recursos se necesita. Ok, si yo quiero mejorar mi red o darle una actualización a la red de alguien, bueno, ¿qué recursos tiene esa red que ya están ahí montados que se pueden reutilizar y cuáles serían los nuevos? Ejemplo, en muchos lugares
cuando van a renovar la red o la van a mejorar, lo que hacen es, sí, van a ver la red y entonces, mira, tienes un switch, este todavía te sirve, los cables pues, todavía se ven buenos, algunos, etcétera. Entonces, eso es lo que hay que ver. Ahora, si hay cosas que no tiene, pues hay que adquirirlas, obviamente basado en un presupuesto de lo que la gente está dispuesto a invertir o a gastar para mejorarla. Es esa parte. Entonces, eso que ya con el tiempo se va viendo, pero sí se necesita ver qué se tiene, con qué se cuenta, y de ahí empezar a armar lo nuevo. Si no hay algo que no se tenga, pues se consigue. Y bueno, hay que también tener en cuenta los medios físicos de instalación. Dice cuáles son los medios físicos con los que se cuenta, qué tipos de dispositivos, qué tipos de cables se cuentan, los conectores, etcétera. Entonces a lo mejor les digo, a lo mejor ya se tienen switch, a lo mejor viejitos, pero alguno que otro se puede salvar. Y no es que no sirvan, o simplemente a lo mejor ya no manejan tantas velocidades como normalmente lo harían. Con los cables pasa lo mismo, y de hecho es lo que más se cambia. Con los cables tienen una vida útil, y más si están en un lugar donde hay mucha humedad o hay mucho, no se protegen, más que nada no se protejan. Con el tiempo, con el uso, a lo mejor la gente luego los anda moviendo, se empiezan a desgastar, y entonces los cables son de las cosas que más se cambian, ¿sí? O a lo mejor por ahí alguien sin querer lo machucó con algo y entonces se queda como pisado, lo van a ver en un video, y entonces a lo mejor ese cable puede servir, pero en algún momento va a llegar a dejar de funcionar correctamente, entonces ahí se tendría que cambiar. Con los conectores pasa igual. Con los conectores, por ejemplo en el caso del RJ45, a veces pasa que tienen, no sé si recuerdan, traen una patita como de plástico. Esa patita luego se rompe. El objetivo de esa patita es como atorarlo en el puerto de Ethernet para que no se salga. Entonces si se rompe la patita, ya no, va a entrar, de todas maneras va a entrar, pero ya va a tener juego. Entonces con tantito que le muevan se va a chispar el conector del puerto y ya no me va a servir. Entonces hay que ver con qué medios físicos se cuentan, y si hay que corregir, bueno, reemplazar alguno que ya tenga, que ya no esté funcionando, hay que ver eso. Entonces siempre hay que verificar ese tipo de cuestiones. Y bueno, y eso ya se los habíamos también mostrado a algunos de ustedes ayer. ¿Recuerdan cómo se llama el gabinete este? ¿O han visto imágenes así ¿El parecidas? rack? El rack, eso es un rack, ¿sí? Hay racks así grandes que parecen como estantes. Hay unos así como tipo arco, o sea que es nada más un marco. Bueno, hay diferentes. Ahora, estos, como ya imaginarán, aquí hay montados varios dispositivos. Tienen ahí unos switch y no sé qué, ahí medio no sé qué tenga. Y abajo parece ser que tiene unas computadoras que deben ser servidores. Y bueno, obviamente ahí el cableado, como lo ven, está mal implementado. O sea, a lo mejor funciona, pero está mal implementado. Así no debería de estar. Y otra cosa, eso no debe estar ahí. Ese, ese rack o ese dispositivo no deben estar ahí. Y no porque sea malo, simplemente porque fíjense lo que tienen ahí en el fondo. Tienen otros objetos que no tienen nada que ver ahí. Por ejemplo, tienen unos libros ahí de contabilidad, tienen unas hojas, unas cajas y objetos que se pueden o que utilizan. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que cuando alguien quiera ir a sacar algo de ahí, pues le va a estorbar. Sería la primera. Dos, como los cables están medio sueltos, entonces por ahí alguien podría enredar su brazo con uno de los cables, entonces sin querer, al moverse, va a jalar el cable y puede causar que se desconecte un equipo, que se mueva no, porque normalmente ese aparato está bien puesto en el piso, pero bueno, vamos a pensar que tiene rueditas, entonces se puede mover, entonces eso no conviene. Entonces, ese es un rack, así se ve, es lo que tiene, de las cosas que se le pueden montar. eh, Repito, ahí está colocado en un lugar equivocado, no debe ser. Siempre los racks deben estar en un lugar donde la gente normalmente no entre.
¿sí? O deben tener un acceso restringido. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien puede entrar y ya le sabe, ah, mira, aquí está el cable de mi amigo de mi trabajo que me cae re mal, se lo voy a desconectar, o simplemente sin querer lo van a apagar, y entonces no conviene apagarlo porque se va la red en todo el edificio o toda el área, no conviene. Y aparte también por estética tiene que estar bien acomodadito. ¿Para qué? Para que cuando hagamos mantenimiento sepamos a quién estamos metiendo mano, no nada más quitar cables por quitar. Entonces miren, esto es muy similar, ya han visto imágenes así en internet, hay memes de esto, de hecho. El del lado izquierdo es la manera correcta en que deben de estar, y del lado derecho es la manera incorrecta en que no se deben hacer esas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque una, estéticamente se ve mal. Dos, para... Ay, se descompuso la computadora de tal, o el cable de planito del otro lado ya no sirve. A ver, quítalo del S y vamos a cambiarlo. Y para encontrarlo va a ser muy complicado, ¿sí? Entonces, o hay que cambiar los switch porque ya dejó de funcionar un switch. A ver, quítalo. Entonces tendríamos que quitar todo el manojo de cables de todos, quitar el switch y volverlo a poner. Y entonces eso quita tiempo y vean cómo está todo un relajo. Eso no se debe de hacer. Ahorita lo van a ver con el de la escuela, cómo lo están dejando. Y bueno, ya para el final, ya casi para irnos al receso, tenemos aquí, ¿recuerdan cómo se llaman? Les dije que se llaman las del lado izquierdo, que parecen como ventanitas. ¿Alguien recuerda? No recuerdo, profe. Ok, se llaman rosetas, ¿sí? O esta es la tapa de la roseta. La roseta es donde se conecta el cable, ¿sí? O donde va el cable de cada una de las estaciones. Entonces ahí se conectan las rosetas. Esa es la función que tienen. Y del lado derecho tenemos ese que se llama, le llaman jack. Entonces ese va dentro de la roseta o de la cajita. Y entonces la función que tiene es que obviamente ahí en el hueco que tiene se conecta el cable Ethernet. Y en las puntas se conecta el cable, pero sin armar como un cable de red normal. Nada más se pelan los cables y se van acomodando de acuerdo a la norma que tienen o la norma que se va a utilizar, que puede ser la A o la B, en el orden de los colores. Y una vez que se arma, nada más con unas pinzas, ahorita regresamos, se las muestro, y se arma, y eso sería todo lo que se tiene que hacer. Se monta en el S, se tapa y se acabó. Hay unos de plástico como estos y hay unos de metal, bueno, de plástico con metal, que bueno, es lo mismo, la función es la misma, nada más que eran un poco más caros, pero bueno, la función es la misma. Y eso es lo que hacen estos, ¿sí? Bueno, chicos, miren, esto que ven aquí es un rack. El rack, como pueden ver, es un gabinete de metal, ¿sí? Aquí pueden ir montados o pueden ir reguladores como el que ven ahí. Pues esto es un switch que ven aquí, esto es un switch. Este que ven aquí abajo, bueno, aquí ahí se están acomodando los cables. Quitaron otro apartado, que es el panel de parcheo, que no lo desarmaron. Bueno, ¿qué otros elementos podemos ver aquí? Bueno, esta cajita que ven acá atrás, esta es la de la fibra óptica. Estos son los cables de fibra óptica, estos son los conectores. Y como ven, no están conectados. Ahí está, miren, no están conectados. Desconozco por qué, pero bueno, supongo que lo están armando todo otra vez. Es el laboratorio 3. Esta que ven aquí, esta que corre a lo largo de la pared, es la canaleta. Obviamente ahí se meten los cables de par trenzado. En la parte de atrás de aquí del rack, bueno, así se ve, bueno, del switch, ven aquí para adelante. Este cable que ven, este cable azul que ven aquí, viene de afuera y va al laboratorio 2, ¿sí? Porque este muro es del laboratorio, o que da con el laboratorio 2. Y bueno, todos estos cables que ven aquí son de los equipos que van en la canaleta. Como lo pueden ver, miren, el laboratorio 3 está desarmado.
o lo están volviendo a armar todo. ¿Sí? Bueno, ¿qué otro elemento podemos ver importante? Estos cuadritos que ven aquí, estos le llaman las rosetas. Hay rosetas sencillas que solamente son de 1, dobles que son las más comunes, y hay de 4, como se quieran poner. Y observen que va pegado con la canaleta, ¿sí? O sea, el cable pasa por aquí y hay una punta del cable que viene del rack o del switch que van aquí conectados con unos conectores, y nada más hacemos este contacto con el cable. Y más abajo, como les había comentado, viene la conexión eléctrica, ¿sí? Que no debe ir pegada o lo más bajo posible a donde pasa el cable UTP. Ahí es como va. Sí, cada computadora, fíjense que las rosetas van arriba, van siempre a la altura de los equipos, siempre van a ir a la altura de los equipos, un poquito más arriba, más abajo, pero siempre deben ir más o menos a la altura de la mesa o donde van a estar los equipos. Así a lo largo de todo. Aquí en la parte del medio, como ya lo habíamos visto antes en un diagrama, esta sería una estrella extendida. El switch que ven ahí, ese switch es el que alimenta a todo de internet y de parte de la red de todas las computadoras que están aquí en el centro. Obviamente ahorita no tiene funcionamiento, no tiene internet porque está desconectado. Y otra cosa importante, esta que ven aquí, fíjense de dónde viene. Ahí pasa corriente eléctrica y también está pasando un cable de red, ¿sí? Bueno, esa canaleta de aluminio es la canaleta de piso, ¿sí? La canaleta de piso, su objetivo es que por aquí pase cable de red y también de corriente eléctrica, y para que no se maltrate, no lo pisen, no lo vayan a romper. Ese es el objetivo de esa canaleta. Otro elemento importante, aquí lo pusieron por el calor más que nada, pero otro elemento importante que tiene que haber donde hay muchos equipos de cómputo o rack o site de comunicaciones que también le llaman, son climas o ventiladores para mantener ventilado el lugar y aparte que los equipos no se calienten. Ese es el objetivo de los climas. Aquí que tienen, a ver, miren, aquí tienen tarjetas de red inalámbrica, que supongo que le van a poner a las computadoras tarjetas de red inalámbricas. Tienen un montón. Estos son cables, bueno, siguen las canaletas. Algo importante, miren, estos cables que ven aquí, estos obviamente vienen desde el rack, ¿no? Bueno, siempre se debe dejar una distancia así más o menos larga de la roseta a donde está el equipo, un cable más o menos largo, ¿sí? A modo de que ese cable largo, si se llega a mover la mesa o se llega a mover el equipo un poquito hacia la izquierda, hacia la derecha, o moverlo para limpiar, no quede tenso, porque si llegara a quedar tenso el cable o muy corto, lo que va a pasar es que cuando se quiera mover algo se puede chispar o de aquí de la computadora o de aquí de la roseta. Entonces si queda tenso, no. Y bueno, otra cosa que no hay que hacer o se procura no hacer es esta parte. Miren, hay que procurar que cuando se arme el cable la cubierta plástica quede hacia adentro, como se ve en el cable azul. Vean la diferencia, ¿sí? Esto es lo que no se debe de hacer y esto está de manera correcta, ¿sí? Tómenlo en cuenta para cuando armen su cable. ¿Qué otra cosa importante aquí? Bueno, tiene que haber extinguidores, obviamente, eso es importante. Miren, ahí. Así se ve por dentro una roseta. Estos conectores también le llaman jack. Aquí se conecta el cable, como ven aquí. Miren, aquí el cable no se poncha como se poncha la punta, no es igual. Aquí hay de diferentes, hay unos de plástico, son metálicos, pero bueno, el objetivo de eso nada más es colocar los cables en el orden que van,
como lo marca la norma, bueno, como vienen aquí especificados en el conector, y simplemente se cierra y ya, entonces queda así embonado. Y entonces lo que nosotros vemos es este hoyito, nada más para que conectemos el cable. Igual acá, miren cómo viene, ¿sí? No viene armado, y el cable, ahí está el cable que va, miren, ese es el cable que va, ¿sí? Las puntas, y siguen pasando cables por la canaleta hacia el otro lado, y así cada roseta se hace lo mismo. Bueno, entonces miren, así es como se va armando una red LAN. Digo, ahorita está desarmada, pero bueno, es lo que debe de pasar. Y recuerden, este cable debe tener un cierto largo para que no quede tenso de la computadora al equipo. Miren, no lo había visto, aquí está. Este que ven aquí le llaman el panel de parcheo, ¿sí? Por frente se ve así. Entonces ese se monta en el rack, lo voy a poner aquí nada más, lo voy a presentar nada más para que vean. Estos se montan así. Estos se montan así. Obviamente vienen numerados. Bueno, y del otro lado que hay, son conectores de estos, como los que vieron en las rosetas. Entonces nada más aquí conectamos cables. Y bueno, me sirven esos a mí para estar conectando otras terminales, otros equipos, dependiendo de lo que yo necesite hacer. Estos se montan aquí, traen sus agujeros para los tornillos que van embonados. Bueno, entonces, en el rack puede ir, no es necesario que vaya esto forzosamente, pueden ir switch, bueno, aquí van para acomodarlos. Hay unos más chiquitos y otros más grandes. Voy a grabar al rato unos en informática. Ahí tienen otro, más para que vean cómo está. Pero bueno, eso es a grandes rasgos lo que tiene que tener un centro de cómputo o site de comunicaciones, que lo llaman. Ok chicos, estoy en el laboratorio 2. En este laboratorio 2, si recuerdan, en el otro video les dije que venía un cable azul que pasaba al laboratorio 2. Es este que está aquí, y quiero que se fijen a dónde va conectado. Va a este puerto. Normalmente, bueno, ya trae aquí especificado para qué puerto es, pero bueno, se acostumbra que el cable que va a dar señal, por ejemplo en este caso internet, siempre se ponga en los primeros puertos, en el 1 normalmente, o ya hay unos puertos específicos en este tipo de switch para esas cuestiones. Entonces este es el que, si yo quito este cable, dejo sin internet a todas. Ok. Otra cosa que quiero que vean, fíjense que todos los cables traen unas tiritas con nombres verdes o blancas. Lo que traen ahí marcado es la máquina, la que está, o el cable de qué máquina es, la PS5, la PS, la que sea, ¿no? Sí, entonces fíjense lo que traen. ¿Para qué traen esa marca? Para identificar qué cable es el que está conectado aquí o qué máquina está conectada al switch. Si llegase a fallar la máquina o el internet, bueno, ya checamos la máquina, y si no, checamos aquí si están bien conectados o los desconectaron o falló el cable. Ese tipo de cuestiones son las que hay que revisar. Fíjense también aquí, también tiene su canaleta. Obviamente ahí al final está como que abierta, pero bueno, eso se tiene que corregir. Y bueno, aquí en la parte del medio igual tenemos el switch, que es el internet o la señal del internet que alimenta ese switch para que las máquinas del medio tengan internet. Es el cable que viene aquí por esta canaleta, ¿sí? Que el cable que ven ahí, ese azul, es el del internet o el que da internet a las máquinas del centro. Pero, y bueno, viene para allá arriba. Pero quiero que se fijen en esto. Viene machucado el cable, o está machucado por la canaleta de piso. Eso con el tiempo va a dejar de servir, ya no va a funcionar correctamente. De hecho, miren, trae aquí como ya está muy pisado. Entonces, si alguien lo empieza a jalar y lo mover, muy seguramente lo va a tronar o lo troza y ya no va a servir. Entonces, lo que se recomienda es que el cable quede bien. Bueno, aquí lo que tendrían que hacer es desatornillar, levantan, acomodan el cable,
o si hay que cambiarlo, pues se cambia para solucionar ese problema. Y bueno, en el otro video yo no lo pude comentar, ese cablecito negro que ven ahí, que va pasando hasta allá y va al otro, al laboratorio 3. ¿Sí? Bueno, ese cablecito, ¿de dónde es? ¿O a qué va conectado? Ese va conectado a este dispositivo inalámbrico, que debe ser un access point. ¿Sí? Fíjense que tiene ahí el cable y ahí va conectado. Entonces lo que están haciendo aquí es dar cobertura inalámbrica a esta área con el internet, pero bueno, no sé cuál sea la red y no sé si esté haciendo cobertura correctamente, pero bueno, esa es la función de este dispositivo.